Mosquera, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarlo. Ustedes, el organismo de aplicación, ustedes son, porque es una ley sancionada por la legislatura, pero a ustedes les toca aplicarla. Ya arrancó hace una semana con motivo del Día del Amigo, pero las multas se empiezan a hacer efectivas desde hoy. ¿Qué han tenido de esta nueva normativa durante estos 7 días, durante esta semana? ¿Qué panorama pueden observar y nos pueden contar? Efectivamente, Fernando, la legislatura de la provincia de Córdoba, el 17 de julio, sancionó una ley, un régimen sancionatorio específico, la ley 10.702, que contempla la aplicación de infracciones y penas de carácter pecuniario, multas, para aquellas personas que incumplan con las medidas sanitarias dispuestas por el COE y que no tengan una actitud comprometida, o más le diría que tengan una actitud renuente o reticente con las normas sanitarias que la realidad impone observar indefectiblemente para evitar la propagación de la epidemia del coronavirus. En esos 10 días que prevé la ley, como un plazo de gracia o como un plazo de condonación, para referirlo tal cual lo hace la ley, se labraron 640 infracciones que, si bien no representan la multa propiamente dicha, serán tenidas en cuenta a los efectos de computar eventuales reincidencias en el futuro. Seguramente usted me va a preguntar cuáles son aquellas infracciones más comunes, y indudablemente la que se impone es el no uso del tapaboca o el barbijo no quirúrgico, los factores de ocupación de locales comerciales y la falta de algunos elementos de sanitización en los mismos. Era la próxima pregunta que iba a hacer, Mosquera, pero ahí está la respuesta. La quiero consultar sobre una paradoja que se da, porque estamos viendo cómo, por ejemplo, en la zona del AMBA, aumentan los hechos de inseguridad, se repiten, no digo que se generalicen, pero sí que se repiten casos donde hay gente que está armada y que se defiende, en algunos casos de manera legítima, en otros la justicia investiga si hubo un exceso de esa legítima defensa. Me refiero a 2 jubilados, uno en Quilmes, otro en Mar del Plata, que salieron a defenderse armados frente a delincuentes que asaltaban sus viviendas. Lo que le quiero plantear, ministro, es no el tema de la defensa de la gente que está armada, sino esta paradoja que se da, donde la policía tiene que salir a verificar si se cumple o no se cumple con la cuarentena, si se viola o no se viola la cuarentena, en lugar de estar cuidándonos, que es, digamos, la tarea principal de la policía. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Fernando, indudablemente a las funciones específicas que tiene la policía, en este caso me voy a referir exclusivamente a la policía de la provincia de Córdoba, porque es lo que me atañe. Sus funciones naturales, por cierto, son garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos en el marco de la seguridad pública. Ha aparecido, ha irrumpido en nuestras vidas y en nuestra sociedad un actor desconocido e impensado, como es esta pandemia, que tiene que ser atendida por diversos sectores de la sociedad y entre otros por la policía de la provincia de Córdoba, porque tiene una organización con un despliegue territorial que no tiene ninguna otra organización, porque tiene un expertise específico y, en efecto, como usted bien dice, son funciones concomitantes que se le han sumado a las que le son naturales, pero que se ha hecho un diseño, se ha hecho una planificación para procurar no desatender aquellas otras cuestiones que son propias de la policía, como es la seguridad pública. Ahora bien, durante los primeros días de la cuarentena más estricta, a posteriori del 20 de marzo, que la dispuso el gobierno federal,
los niveles de delito bajaron ostensiblemente, porque claro, se redujo sustancialmente la presencia de personas en la vía pública, y al quedarse tanta gente en sus propios domicilios, evidentemente eso contribuyó a que los índices delictivos bajaran exponencialmente. Luego, a medida que la cuarentena se fue flexibilizando, el delito no solo que fue reapareciendo, sino que en algunos aspectos hasta se lo ve recrudecido en orden a las secuelas que la propia pandemia tiene, que son un deterioro de la faz socioeconómica que es inocultable. Y estamos encomiados en prestar el mejor servicio de seguridad pública que se pueda. La Policía de Córdoba está bien equipada desde el punto de vista logístico, tecnológico y con una importante dotación de recursos humanos, pero Córdoba no está ajena, lamentablemente, a la propagación, no en este caso de la pandemia, sino del flagelo de la inseguridad. Esa era la próxima consulta, Mosquera, porque me imagino que a medida que se ha flexibilizado la cuarentena y que pasamos del aislamiento al distanciamiento, en Córdoba se habrá registrado, como en otros lugares del país, un aumento del delito. Sí, por supuesto, Fernando. Comparativamente con las primeras, le diría, 2 semanas, insisto, a partir del 20 de marzo que se dispuso la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio de alcance general, evidentemente hay una reaparición de los índices delictivos. Córdoba hoy está en una fase caracterizada como fase 5, donde tiene prácticamente liberada toda la actividad comercial, toda la actividad industrial, la actividad de servicios, las profesiones independientes, excepto y lamentablemente algunos rubros que todavía no han podido volver a la normalidad, pero eso representa prácticamente una transitabilidad habitual del 75%. Consecuentemente, nunca nosotros hemos tenido una actitud negacionista respecto de este flagelo. Nosotros creemos que lo primero que corresponde para resolver un problema es reconocerlo, identificarlo con precisión y darse una planificación estratégica para mitigarlo. Lamentablemente, América Latina, la Argentina y Córdoba están atravesadas por innumerable cantidad de causas, por una grave situación en materia de inseguridad, y trabajamos para contenerla, con todos los recursos de los que disponemos, Fernando. Ministro, hace pocos días cuando se registró el caso del jubilado que se defendió en Quilmes, armado, se conoció que uno de los delincuentes, por lo menos, había sido liberado con motivo de la liberación de muchos presos en el marco de la pandemia. A eso se suma que el ministro de Seguridad, un colega suyo de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, salió a decir que la justicia está más preocupada en defender los derechos de los delincuentes que los derechos de los ciudadanos. Y yo me acordaba que un jefe policial de Córdoba, no hace mucho tiempo atrás, dijo: la policía detiene, y la justicia libera. ¿Cuál es su opinión, ministro? Usted es muy memorioso. Realmente yo no recuerdo aquellas expresiones, pero de recordarlas no las comparto. Le puedo dar el nombre del jefe de policía si quiere. Le decía, Fernando, usted sabe que yo tengo el privilegio de ser egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, y quienes hemos pasado por los claustros de la Facultad de Derecho nunca hemos abrevado en doctrinas ni en corrientes de las hoy denominadas exacerbadamente garantistas, sino que hemos abrevado y nos hemos formado, y así están formados la inmensa mayoría de los magistrados y fiscales de nuestra Córdoba, en una teoría donde el que las hace las paga. Esa circunstancia a la que hace referencia el ministro Berni no se ha configurado en Córdoba. En orden a la pandemia, en la provincia de Córdoba no se ha dispuesto una suelta masiva de reclusos. Tenemos otro tipo de problemas, quizás tan graves o peores. Nosotros tenemos, por supuesto, el flagelo de las adicciones,
el crimen organizado, el robo de autos, los motochorros, una actividad lamentablemente tan difundida primero en algunas latitudes de América Latina y luego llegando a nuestro país. En fin, tenemos un catálogo bastante importante de etiologías delictivas, pero no ha sido la suelta de presos los factores que han incidido en las circunstancias de seguridad que tiene Córdoba. Bien, ministro, la última pregunta, vuelvo al comienzo, que fue el motivo de esta entrevista, es el motivo de esta entrevista y es las multas por no cumplir las disposiciones del COE o por violar la cuarentena. No le pido que me diga el protocolo de la policía, cómo actúa la policía, pero ¿actúan de oficio cuando se enteran, cuando ven que hay una situación donde alguien infringe las disposiciones, o actúan después de una llamada o después de un pedido de la justicia para que intervenga en tal o en cual lugar? No sé, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños que excede las 10 personas en un domicilio particular. Déjeme decir una cosa, Fernando, en las últimas horas han adherido a la ley muchos municipios que van a tomar a su cargo este control. También lo hará personal civil del Ministerio de Seguridad y también cooperará la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Salud. Consecuentemente, bueno, o sea, no solamente la policía. Claro. ¿Perdón? No solamente la policía, digo. La idea es que no sea solamente la policía. Claro. Y por supuesto, estos equipos que trabajan fundamentalmente en la vía pública también podrán ser requeridos, como usted lo dice, por alguno de los canales de comunicación, ya sea por una fiesta clandestina o por una juntada, como se dice vulgarmente ahora, o por cualquier otro evento que ponga en riesgo epidemiológico a la sociedad. Esta ley, que es una norma de carácter provincial, una legislación de carácter administrativo, no lleva íncita la posibilidad de allanar un domicilio, sino que habrá que aguardar que los concurrentes a uno de esos encuentros salgan de domicilio, se los puede identificar y se les puede imponer una sanción. El propósito de esta norma no tiene un afán recaudatorio, sino que tiene, por cierto, un propósito excluyente, que es desalentar cualquier acción que pueda poner en riesgo epidemiológico a la sociedad en un momento tan álgido y tan crítico como el que estamos en este momento, con una suba pronunciada de casos. Ni usted ni yo somos epidemiólogos, pero leemos y escuchamos fárrago de información al respecto, que es un momento donde se avecinan los 40 días más críticos probablemente, y hay que exacerbar la prédica de la responsabilidad individual y colectiva.